pues la charla es, la metodología va a ser, voy a exponer una parte teórica, digamos, los conceptos más generales, y después abriremos el diálogo pidiendo la palabra. Y la persona a quien se le dé la palabra, pues, estará al aire para que todos escuchemos su pregunta y oigamos la respuesta a todos, como hicimos hace 20 días. Bueno, entonces vamos a empezar. Con las diapositivas. No pasan. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar con los conceptos de aprendizaje y adaptación. Vamos a empezar con el concepto de por qué estamos acá en el mundo social y cultural, de dónde salió la cultura y qué exigencias nos hace la cultura y la vida social, que es bastante dinámica y cambiante, qué exigencias nos hace a los seres humanos para ajustar nuestros comportamientos a esas exigencias del mundo externo. Entonces, pues la primera idea es que esto va particularmente para algunos papitos y mamitas y abuelitas que a veces queremos como proteger a nuestros niños de cualquier cambio externo y como que los metemos en una burbujita y no queremos que el mundo los toque. Digamos, esos son a veces comportamientos muy protectores. Entonces es muy necesario saber que el mundo es un sistema totalmente cambiante y dinámico, no solo el mundo natural y el mundo físico, sino también el mundo social y cultural. Quizás estos dos mundos, los socioculturales, los cambios son mucho más rápidos, mucho más abruptos y mucho más inesperados. En segundo lugar, al estar en interacción con el mundo sociocultural, pues nosotros tenemos que dar respuestas a las exigencias y a los nuevos cambios del mundo. Estos cambios realmente se hacen en la mente y vamos a llamar acá que estos cambios se hacen con los esquemas mentales. Esta palabra esquemas mentales, pues, es una construcción conceptual del psicólogo suizo Jean Piaget, y él llamaba esquemas mentales a ese conjunto de relaciones y de pasos, como uno va relacionando una idea con otra o una experiencia con otra, para responder de determinada manera, en determinado orden, o en determinada secuencia para dar respuestas a las exigencias que nos está haciendo el mundo social y cultural. Cuando nosotros con nuestra mente estamos todo el tiempo atentos a los cambios y atentos a las respuestas que tenemos que dar ante los cambios y ajustamos nuestra mente a esos cambios, a ese proceso se le denomina adaptación. Por lo tanto, la adaptación es un conjunto de cambios internos que hace cualquier organismo para dar respuesta a las demandas del medio. En el caso de los seres humanos, nosotros no nos adaptamos como el resto de los seres vivos, que para protegerse del frío, cambiando determinadas órganos para adaptarse de un medio acuático a un medio terrestre, si es que el cambio de la naturaleza se lo exige. Nosotros no hacemos ese tipo de adaptación. Nuestro principal mecanismo de adaptación es el aprendizaje. El aprendizaje se entiende como un cambio mental, como la incorporación de cosas nuevas que vienen ante demandas del medio. Entonces, incorporamos cosas nuevas a nuestra mente y a eso se le llama aprendizaje. Al incorporar esas cosas nuevas, pues vamos a dar respuestas
nuevas y diferentes ante las exigencias del medio. Todos tenemos unas estructuras. Estructura pues quiere decir construcción, relación de partes y funciones. Entonces en nuestra mente nosotros estamos relacionando varias ideas, varios conceptos, pero también relacionamos emociones, sentimientos, vivencias, ¿cierto? Y entonces vamos armando allá una construcción interna que es bastante dinámica porque es una construcción que todo el tiempo exige que al incorporar experiencias nuevas o ideas nuevas, tengamos que estar cambiando allá adentro las que tenemos para meter la nueva idea y entonces aquí cambian las relaciones. Como todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos incorporando ideas y experiencias nuevas, pues la dinámica de la mente es impresionante porque todos los días la mente está haciendo cambios, cambios intensos, cambios muy rápidos. Pero ¿qué sucede cuando la mente, esas estructuras están con un pegamento que no le permite hacer cambios internos para incorporar cosas nuevas? A ese fenómeno de endurecimiento, de rigidez de esa estructura cognitiva, yo voy a poner el ejemplo, es como un huevo duro, supongamos que lo que está dentro del huevo, sí es la estructura cognitiva, pero esa estructura la rodeamos con una cáscara dura que no permite que entren cosas nuevas. Y entonces hace que el aprendizaje sea muy lento, que hagamos cambios muy lentos, y entonces a esto se le llama una estructura mental rígida, endurecida, versus una estructura mental dinámica, muy rápida en hacer cambios, que se le llamaría una estructura mental flexible. Entonces, la rigidez, digamos que esa cáscara que rodearía a la estructura mental, dificulta la cantidad de cambios, la intensidad de los mismos y la velocidad de ellos y de los movimientos internos de la mente. Entonces esto bloquea procesos del aprendizaje. Vamos a ver la siguiente. Aquí vemos en la diapositiva unas fichitas, vemos unas personas como si fueran las personas que mueven las ideas y que todo el tiempo tienen que estar corriendo una idea, desarmando la estructura para incorporar en el interior de la mente otras nuevas ideas. Y en la gráfica de abajo vamos a ver como la representación gráfica de lo que sería una estructura flexible. Cuando encuentra un obstáculo, pues ella se curva sobre sí misma, pasa por encima de él o por debajo de él, o se hace de medio lado para poder, ante cualquier fisura, poder entrar la información a la mente. Entonces, esto estaría representando unas mentes flexibles. Vamos a ver por qué las estructuras mentales flexibles generan desarrollos cognitivos adecuados o inadecuados. Una estructura mental flexible genera un desarrollo adecuado, pero ¿adecuado a qué? Pues adecuado a los cambios de la cultura, adecuado a las exigencias y a los requisitos que la cultura nos está haciendo día a día. ¿Qué cosas nos exige la cultura? Por ejemplo, que estemos actualizados. Eso quiere decir que tenemos que leer bastante. También nos exige que trabajemos en equipo. Eso quiere decir que tenemos que estar dispuestos a ser flexibles en las relaciones con otro. Si tengo que trabajar con otro al que no tolero o que no me tolera, pues tenemos que desarrollar unas habilidades, unas competencias sociales que nos permitan dar respuesta a las exigencias del mundo, de la cultura. Ahora, otra idea importante es que la escuela es la institución que representa al mundo social y cultural.
Y la escuela y las exigencias que hace la escuela a los niños representan las exigencias que hace la cultura y la sociedad a las personas. Entonces los va preparando para responder de diferentes maneras a estas exigencias. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que el chico, cuando esté en interacción con el mundo, con cualquier contexto cultural, con cualquier contexto social, pues pueda dar respuestas adecuadas a las exigencias que los avances o los movimientos de esa cultura y de esa sociedad le estén haciendo a él. Ahí queda una idea implícita, y es que, por ejemplo, cuando asumimos comportamientos sobreprotectores, estamos ayudando a endurecer esa estructura mental, en lugar de enseñarla a flexibilizar, en lugar de enseñarle al niño, darle herramientas para solucionar problemas, le estaríamos protegiendo con una cáscara dura para que él no haga cambios internos y para que evada o no escuche o no entre en interacción con el mundo externo ni con sus exigencias. Veamos las características de las estructuras mentales rígidas. Las estructuras mentales rígidas, ya lo he dicho, se endurecen, no son flexibles, no permiten que entren elementos nuevos a la estructura, porque al entrar elementos nuevos, pues hay que reorganizar todo el tiempo los elementos que hay dentro de la estructura. Y estas estructuras mentales rígidas, pues generan un desarrollo cognitivo inadecuado. ¿Inadecuado a qué? Nuevamente, a las exigencias de la sociedad y de la cultura. Entonces, ¿cómo sabemos que hay estructuras mentales rígidas y desarrollos cognitivos inadecuados? Sencillamente porque cuando hay dificultades, las personas dan respuestas únicas, o evaden, o se tornan ansiosos, o se llenan de miedo, o consideran que se dejan inundar, consideran que este es el fin, que no pueden hacer nada, o sencillamente no escuchan, se aíslan del mundo. Entonces, cuando vemos esos comportamientos, ante distintas demandas, a veces pasa en la casa, a veces con la mamá, con el papá, con un familiar, con los hermanos, en la escuela vuelve y sucede lo mismo, con un docente, con otro, con sus compañeros, pues ahí vamos a observar que hay algo rígido en la mente del niño que no le permite adecuarse a las exigencias sociales. Entonces, ¿esto qué genera? Pues una baja capacidad de adaptación. Por ejemplo, hay niños en exploratorio, ha habido varios casos, que vienen bien, hacen su exploratorio A bien, se adecúan, pasan a B y está bien, son los mismos compañeros, los profesores pues los conocen y de pronto empiezan a generar comportamientos como si acabaran de entrar a un medio nuevo, como si por primera vez estuvieran en la institución, empiezan a tornarse ansiosos, empiezan a tener miedo a entrar al salón de clase y entonces ahí empieza uno a ver un comportamiento desadaptativo. Quizá venía 2 años compartiendo los mismos profesores, quizá no estaba acostumbrado sino a compartir con profesoras y empiezan a ver profesores hombres, quizás algo que pasó en el aula, recuerda algún miedo que ha incorporado y entonces empiezan a observarse comportamientos poco adaptativos, rígidos. No se busca solucionar, sino se elige evadir, no volver y no enfrentarse a la situación. Eso es un ejemplo de una estructura mental rígida. El problema de estas estructuras mentales rígidas es que generan sufrimiento psicológico, es decir, que no pueden dar respuestas adecuadas a las exigencias del medio porque están inundados por la ansiedad, miedo al futuro, porque creen que no van a ser capaces, porque tienen miedo a no ser aprobados,
porque tienen miedo a cometer un error, porque creen que eh, les van a dar a elegir opciones varias y ahí se desestabilizan, se vuelven un 8 porque están acostumbrados a dar una única respuesta, porque no pueden elegir alternativas diferentes, porque se rompen los rituales o las normas y sus rutinas que venía dando y entonces empieza a enfrentarse a nuevas rutinas y todo esto genera ansiedad, genera miedo. Entonces, pues ese sufrimiento psicológico es invisible. Nosotros vemos es la respuesta externa y a veces creemos que es caprichoso, que es perezoso, que no quiere, que es bastante cómodo, pero no estamos mirando esos sentimientos de ansiedad o ese miedo y que lo originó para poder entrar ahí a esa parte afectiva y quitar ese bloqueo para que la persona pueda empezar a dar respuestas diversas. Una característica de los niños y de las personas en general, esto también se presenta con nosotros los adultos, que nos permiten ver mentes rígidas, es el pensamiento literal, el pensamiento concreto y absoluto. Es decir, tú das una indicación, el niño la toma al pie de la letra. Cuando tú haces un cambio, porque resulta que no se había tenido en cuenta otra cosa, y entonces al incorporar ese nuevo elemento que no se había tenido en cuenta, la instrucción cambia un poquito, el niño se inunda, se desespera y dice, es que tú dijiste que era así, y lo repite literalmente. Es que tú ahora me estás pidiendo otra cosa, y no es que le esté pidiendo otra cosa, sino que no se había tenido en cuenta algo, y ese algo genera un pequeño cambio. Entonces, ese, por ejemplo, ahí hay un problema de rigidez. Son niños que se mueven en normas absolutas, ¿sí? Y porque a su vez a veces han crecido en ambientes también rígidos, ¿no? Siempre tienes que hacer esto, nunca hagas esto, pero no han aprendido la tonalidad de los grises, ¿no? En ocasiones, cuando te suceda esto, podría pasar esto otra cosa. La mayoría de las veces podría pasar esto, pero en otras ocasiones podría pasar otra cosa. Cuando no se dan esas tonalidades, pues la persona no las aprende a manejar, sino que piensa el mundo en blanco o en negro. Su lenguaje es también así. Su lenguaje eh, es que a mí nunca me escuchan, es que a mí siempre me ponen a hacer los mandados, es que yo nunca sirvo para nada, es que usted siempre me incumple. Entonces no se mueven del siempre o del nunca. Y de por medio, entre el siempre y el nunca, pues si los papitos o los adultos nos enganchamos, digamos, con ese tipo de afirmaciones, pues vamos a caer en la misma trampa, porque tú nunca haces las tareas y el niño va a decir, tú siempre me apagas el televisor. Entonces entramos en la lógica del siempre o nunca y no usamos el a veces, ¿sí? Está bien, a veces haces, a veces no haces las tareas, pero muchas veces sí las haces. Entonces, aquí pues ya se rompe ese enganche del siempre o del nunca y aparece la oportunidad de dialogar. Otra característica de las estructuras mentales rígidas es que el cambio les genera inseguridad, les genera miedo, justamente porque tienden a ser ritualistas, a hacer las mismas cosas, a hipercontrolar todo, a que no les cambien el orden de las cosas, a que no les muevan las cosas de su sitio. Entonces, cuando a alguien le mueven las cosas de su sitio, eso les genera inseguridad. O sea, la rigidez, los rituales, la permanencia, eso da seguridad. Cuando se mueven esas cosas, pues genera inseguridad en una persona con estructuras mentales rígidas. En una persona flexible,
pues no le va a generar inseguridad porque va a tener el plan A, el plan B, el plan C. Bueno, no encontré esto, pero ahora voy a usar esto, o uso otra cosa, o hago este cambio y no se queda enfrascado en me movieron esto, me quitaron esto. ¿De acuerdo? Vamos a mirar en el caso de los niños pequeños del ciclo exploratorio, lo que hemos observado acá de estructuras, digamos, las expresiones más frecuentes de estructuras mentales rígidas en los niños entre los 4 años y medio y 8 años. Son fundamentalmente dos. La una es el antecedente de la otra, o sea, la primera que es la tendencia a desobedecer reiterativamente. Y la otra que es el comportamiento desafiante, que es ya una desobediencia con hostilidad. Estas dos son como las que más se observan en los niños pequeños como comportamientos rígidos, que es importante empezar a modificar, a observar, a detectar para empezar a intervenir. Hay otras dos que ya se ven más desde conceptual hacia arriba, que tiene que ver con lo que se llamaría el catastrofismo. Yo no sirvo para nada, soy un desastre, yo soy lo peor, a mí siempre me dejan de últimos, a mí nunca me tienen en cuenta, etcétera, etcétera, que ya es el catastrofismo. Y el otro que es el perfeccionismo, muy, muy frecuente en los niños que denominamos más, que van más adelante, que tienen muy buenas notas, que están acostumbrados al éxito permanente. Pero entonces vamos a ver qué es el perfeccionismo y la baja tolerancia a la frustración. Es decir, no necesariamente las estructuras mentales rígidas están asociadas a las personas que tienen malas notas, por ejemplo, o que tienen bajos desempeños escolares. No, las estructuras mentales rígidas también pueden estar asociadas a personas que dan respuestas que son las más valoradas por la sociedad, pero hay que mirar el costo de esas respuestas, ¿no? Es decir, el costo psicoafectivo, socioafectivo de la persona al dar esas respuestas. Entonces ahí tendremos el perfeccionismo y la baja tolerancia a la frustración. No sé si hasta aquí hago una pausa para que ustedes pidan la palabra y hagan preguntas para aclarar algunos de estos conceptos. Entonces, estoy atenta a las preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre flexibilidad, sobre rigidez, sobre, no hemos abordado las causas de esto? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? Aló, perdón, aló, es que lo escucho muy, muy lejos, no sé si es que tienes el micrófono lejos, pero se oye bastante lejos y no se entiende muy bien. Aló. Aló. Aló, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o volver a conectarse? ¿Alguien quiere pedir la palabra o quiere escribir su pregunta? Buenos días. Buenos días. Las estructuras mentales rígidas, Sí. no es que sean malas, supongo, simplemente que nacimos así por una condición, se nos reforzó, me imagino. Para convertir esas estructuras mentales rígidas, no mentira, lo correcto es cambiar las estructuras mentales rígidas por unas más flexibles
eso es lo que deberíamos hacer porque como yo estoy viendo, una de mis hijas es de estructura mental rígida y muy seguramente lo aprendió de mí, me imagino yo porque pues todo se hereda. Pero ¿cómo hacer para cambiarlo o cómo hacerse consciente de eso? No sé. Creo que ya identifiqué que efectivamente eh, ponemos una barrera, decimos no y no puedo y mira que la primera instrucción fue esta, ahora ¿por qué me la cambias? Y primero hay que armar un problema para después decir, bueno, está bien, entonces pongámosle este siguiente paso. Y al ponerle al siguiente paso vemos el beneficio, pero primero tuvo que existir el conflicto antes de pasar y superarla. O sea, eso es lo correcto, pero adicional pareciera que no aprendiéramos. Siempre tenemos que pasar por el conflicto antes de incluirle el nuevo paso y llegar a la solución. Ya. Bueno, su pregunta tiene varios aspectos. Vamos a aclarar. La primera parte de su pregunta dice, imagino que nacimos así. Bueno, las causas de las estructuras rígidas pueden ser de orden biológico, pueden ser de orden genético o pueden ser de orden social y cultural, es decir, de tipos de crianza, ¿sí? No necesariamente son heredadas, porque desde el punto de vista genético, sino heredadas desde el punto de vista cultural. Pueden venir una, dos, tres generaciones enseñando la una a la otra que las cosas se hacen de esta manera y no de otra. Y entonces, eso es lo primero, ¿sí? Que las causas pueden ser endógenas, es decir, genéticas, o puede ser producto de un accidente eh, cerebral, o pueden ser producto de, de aspectos congénitos, alguna enfermedad que tuvo la madre o cosas que le pasaron al bebé cuando estaba en el vientre materno o en el momento de nacer. Esas son unas causas. Pero hay otras que son en las que nosotros podemos intervenir más, que son las causas sociales y culturales, es decir, las herencias culturales, las formas de crianza y los estilos de autoridad que hemos asumido o que asumieron con nosotros cuando fuimos criados. Entonces, eso es lo primero, que la causa no necesariamente es genética ni hereditaria, sino que puede ser sociocultural. Segundo, justamente cuando hay conflicto, ¿sí? O sea, lo que se esperaría es que si uno le dice a un niño, mira, yo te había dicho que hicieras esto y esto, pero no tuve en cuenta este otro aspecto cuando te lo dije, y este aspecto es importante, entonces ahora rectifico, y la persona se va hacia atrás y hace conflicto, ese conflicto, es decir, una persona flexible diría, ah, listo, entonces hagamos ese cambio, no hay problema, y no hay conflicto, ¿ves? Justamente cuando hay la exigencia del medio cultural y aparece el conflicto, entonces, y ese conflicto aparece una vez, dos veces, tres veces, aparece con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los profesores, y empieza a ser reiterativo, no es ocasional, no es que sucedió una vez, sino que se convierte cada que le cambian la instrucción, eso se vuelve un motivo de pelea, de conflicto, ahí hay una estructura rígida, ¿ya? Ahí hay una estructura rígida. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuándo aparece? Cuando me cambian una instrucción. ¿Por qué tengo que hacer conflicto? Esa es la pregunta. ¿Será que otras personas, cuando nos han cambiado a todos la instrucción, otras personas hacen conflicto? Resulta que pasó algo externo, se dañó tal cosa, hubo que hacer cambio de planes, no funcionó esto, hay que hacer cambio de planes, nos molestamos cuando somos rígidos. Pero si esto pasa una y otra vez, en un contexto, en otro, con una persona y otra, quiere decir que esas son las exigencias de la sociedad. Y entonces cada que pase esto con cualquier persona voy a armar conflicto. Esa es una estructura rígida. Es decir,
puede pasar que haya muchos cambios por múltiples motivos, desde motivos físicos externos hasta motivos de cambio de planes o inconvenientes que se presentaron y hay que cambiar. Entonces, ahí es en donde el conflicto es lo que nos deja ver la molestia, la irritabilidad, la resistencia, es lo que nos deja ver que hay una estructura mental rígida, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo detectarlo? Pues uno se observa antes de dar una respuesta y uno mira, otra persona diría, listo, no hay problema, hagamos plan B, porque siempre hay que tener un plan B. ¿Ves? Entonces, cuando uno genera conflicto, porque solo tengo una respuesta siempre. Entonces, cuando hay cambio, pues mi respuesta ya no es válida y me toca salirme de mi zona cómoda. Y al salirme de mi zona cómoda, pues me produce miedo, porque me toca en este momento elaborar otro plan, otra cosa. Anticipadamente, la persona debería tener un plan B y un plan C. Entonces, si con anticipación sabemos que las cosas siempre pueden cambiar, siempre, pues es muy bueno que tengamos un plan B y un plan C. No sé si me hice entender. Entonces uno debe mirar porque hay otras personas que dicen, listo, no hay ningún problema. Y entonces uno como que mira y dice, pero como que le da más rabia porque ese está diciendo, ese sí está preparado para el cambio y yo no. Entonces uno tendría que mirar qué es lo que está pasando ahí. No sé si contesté su pregunta. Si quieren, miramos otra pregunta. ¿Aló? Sí. Vamos a ver si fue clara la respuesta, si esa generó otras preguntas, si no respondí lo que se esperaba o lo que se buscaba con la pregunta. Ya vamos a ver. Entonces quiero sintetizar la idea. Justo cuando ante cualquier cosa eso se convierte en conflicto, 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 por acá, por allá, ahí se ve que hay rigidez. Es el conflicto, la expresión externa, conflicto permanente ante cosas mínimas y que se da con una y otra persona, en uno y otro contexto. Entonces uno tiene que observarlo. Eso es lo primero. Ahorita vamos a ver, ese cambio no es de un día para otro. Ese cambio tiene unos pasos. Oigamos otra pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Mira, de acuerdo con lo que has comentado, yo encuentro que mi hijo efectivamente tiene algunos rasgos de rigidez, digamos. Y de acuerdo con la respuesta anterior, me surgía entonces pues la pregunta que tendría que yo entrar a revisar si mi estilo de autoridad es lo que ha llevado a, que efectivamente yo pueda ver algunas características en él como de rigidez. Y lo otro, ¿cómo ayudarle? Acá sí va la pregunta, ¿cómo puedo yo favorecer, digamos, el modificar en él, pasar de esa rigidez a esa flexibilidad? Y pues de alguna manera creo que en familia siempre pensamos es una posibilidad. Mamá, ¿podemos hacer tal cosa? Es una posibilidad. De alguna manera como para que ellos también comprendan que si no hacemos lo que están solicitando, pues en otro momento será. Entonces, ¿cómo, digamos, cómo facilitar o favorecerle que él de alguna manera pueda ver esas otras opciones de plan? Es decir, como familia, como adulto o mediador en la casa, yo siempre planteo otras opciones, pero ¿cómo ayudarle para propiciarle en él esas otras salidas? Esas Ya. otras. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en el cómo, pero también vamos a profundizar un poquito más en algunas expresiones más específicas de esas estructuras mentales rígidas. Bueno, primero, eso no quiere decir que si de vez en cuando lo hace sea una mentalidad rígida, no. Eso es cuando es permanente,
cuando ocurre con una persona y otra, y cuando ocurre ya un mes seguido, 2 meses seguidos, pues entonces uno dice, bueno, aquí ya hay un problema, porque puede ocurrir que el niño está bien y hay algún cambio externo, algo o sea, que puede ser temporal, ¿no? Pero lo otro es cuando es permanente. Por lo general se considera permanente cuando ocurre por más de 4 meses seguidos con distintas personas. ¿Listo? Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? De qué se trata para poder ir al cómo ayudar. En los niños pequeños, ese comportamiento rígido, y lo expresan los papitos en los distintos TAD de autonomía, la principal rigidez está en la desobediencia. Esta se inicia más o menos hacia los 3 años o desde los 3 años y es más, la tendencia se presenta más en niños que en niñas. Entonces, ¿cómo se caracteriza esa desobediencia? ¿Sí? La persona le dice, mira, levanta tus juguetes. No escucha. Aparentemente no escucha. O en otras ocasiones dice, sí, ya voy, pero no cumple. Le vuelven a decir y dice, sí, ya voy, pero no cumple. Le dicen, escuchaste, dice sí, pero no cumple. Sí, ahí hay una resistencia. O más adelante entonces dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Entonces ya aparece una justificación. Siempre me ponen a mí a recoger los juguetes. O se hace el loco, lo que llamamos vulgarmente hacerse el loco, y dilata lo que tiene que hacer hasta provocar, digamos, una actitud mucho más severa por parte de los papás y presionarlos. Y finalmente no hace lo que se le está diciendo. ¿En qué ocasiones ocurren estas cosas? Estas cosas ocurren en el momento de levantarse para ir a la escuela, en el momento de acostarse temprano, en el momento de comer o en el momento de hacer tareas o de desconectarse ya de la televisión o de un juego porque tiene que ir a dormir. Es decir, cuando tiene que hacer cosas que implican deberes, aparece una desobediencia permanente. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo que acaban de manifestar las dos mamás, preguntarse a uno mismo, ¿por qué no me está haciendo caso? Es decir, que uno no se connaturalice con eso, sino que uno se quede pensando que es un fenómeno, ¿no? ¿Por qué no hace caso? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues en primer lugar verificar, oye, ¿me escuchaste? Acercarse, pero no en un tono. Mira, aquí hay unas características del mediador. La primera es una paciencia infinita y la segunda es una persistencia igualmente infinita, ¿sí? No desesperarse. Entonces, ¿me escuchaste? Sí. ¿Qué fue lo que dije? Siempre verificar. ¿Qué entendiste? Ya. Entonces cuando uno verifica que sí entendió, ¿qué dificultad tienes para hacerlo? Entonces ahí hay que escucharlo. Porque por lo general uno da como una orden o hace un mandato, pero no se pregunta qué hay dentro de la persona que le impida hacerlo. Entonces ahí hay que generar un diálogo. ¿Qué dificultad tienes para hacerlo? Y después de escucharlo, entonces uno también comenta sus dificultades. Dice, mira, yo te entiendo muy bien que es que no te gusta que te interrumpan de tus juegos, yo entiendo muy bien que es que te parece un esfuerzo grande organizar tus juguetes, pero yo también te quiero comentar que tú generas tensiones o dificultades cuando no obedeces. Entonces, para ti es molesto, pero para los demás también. Esto tiene que hacerse muchas veces, este diálogo, ¿no? Así de que no se quede en diálogo. Entonces, como ya me escuchaste, vamos a hacerlo juntos. Esta vez te acompaño. ¿Ya? No solicitar más de una cosa a la vez. Antes de solicitar algo, supongamos que está haciendo tareas y tiene que ir a hacer un mandado. Preguntar qué está haciendo antes de hacerle una petición. Y lo otro es que nosotros también miremos de parte nuestra si tenemos unas rutinas establecidas a la hora de acostarse. Por ejemplo, siempre se van a acostar a las 9, que hay que dejar de ver la televisión o lo que sea a las 8:30, que hay que lavarse los dientes, que hay que irse preparando para el sueño siempre a la misma hora, que hay que levantarse siempre a la misma hora, que hay que comer siempre a la misma hora,
Y siempre recordar, vamos a comer tranquilos, vamos a consultar qué es lo que más le gusta de comer, etcétera. Es decir, afianzar unas rutinas. ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos rutinas? Bueno, si somos padres jóvenes, puede haber cosas de trabajo que hace que tú trasnoches o te acuestes más tarde y le permites a tu hijo que esté al lado tuyo. Y él te va a decir, pero tú, ¿por qué sí te puedes acostar tarde y yo no? Y ahí empieza uno a engancharse, ¿cierto? Porque yo ya no estoy en crecimiento, porque los niños necesitan dormir, porque durante el sueño se descansa y se crece, y porque tú todavía no estás trabajando y no te están haciendo las exigencias que me hacen a mí, así que te vas a acostar, lo acompañas, etcétera. Entonces, cuando uno se deja enganchar por las razones del niño, porque tú sí lo haces y yo no, no es que somos dos organismos diferentes, dos experiencias diferentes, dos exigencias de la vida diferentes, y entonces, y ya. Entonces cuando, o por ejemplo a veces que hay alguna fiesta con los amigos y los papás siguen y le permiten al niño estar despierto, cuando se rompen esas rutinas muy frecuentemente, pues es muy difícil que el niño vaya a obedecer, ¿sí? Porque no hay una rutina, esas rutinas en los niños dan seguridad. ¿Listo? Lo mismo a la hora de comer y lo mismo a la hora de estudiar. ¿Listo? Bueno, hay unas 20 preguntas más. Vamos a darle paso a otra persona que quiera preguntar. Aló. ¿Qué tan bueno es llegar a la negociación? ¿O hasta qué punto tenemos que pues negociar para dejar de ser autoritarios y escuchar al menos sus causas o sus razones por las cuales no quiere hacer algo y uno pues intrínsecamente decir, oiga, sí, tiene razón, está terminando de aceptar actividad o tal otra? ¿Hasta qué punto es bueno negociar o en qué ocasiones es bueno negociar? Porque ellos se vuelven también muy buenos negociadores y logran el interés. Ya que se complica. Listo, esa es una muy buena pregunta porque de alguna forma pareciera que se dijera, ¿cómo hacemos para negociar sin que el niño se vuelva un manipulador? Es decir, sin que terminemos haciendo su voluntad, pero que tampoco impongamos la nuestra. Bueno, una cosa muy diferente es dialogar, escuchar, y otra cosa es negociar. Pues uno tendría que mirarlo a él y mirarse a sí mismo, ¿no? La tonalidad, etcétera. Los niños miran más el lenguaje no verbal. Miran la expresión de nuestra cara, si les abrimos mucho los ojos o no, si tensionamos los gestos en la cara, si subimos el tono de voz, si además con la mano hacemos énfasis y lo señalamos, etcétera. Y ellos escuchan más ese lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. Entonces lo primero que tendríamos que mirar nosotros es el lenguaje no verbal nuestro. Es decir, ya esto es difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Desconectarse de lo que uno está haciendo, armarse de paciencia, tranquilizarse, estar muy sereno, sentarse a hablar. Hablar no es negociar. Hay cosas que podemos llegar a acuerdos, ¿sí? Pero otra cosa es chantaje. Un acuerdo es, tú cambias en esto, yo cambio en esto. ¿Sí? Vamos a hacer cambios a la par. A ti no te gusta que yo te presione, a mí no me gusta que tú desobedezcas. Otra cosa es, ¿qué me da si yo le hago caso? ¿Listo? Entonces, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa porque entonces te está chantajeando. Entonces, una cosa es dialogar y tratar de ser permanentes en esos compromisos. Tú te comprometes a obedecer, yo me comprometo a no gritarte, por ejemplo, ¿sí? Es decir, lo más importante es que se entienda la diferencia entre el chantaje y manipulación del niño a la necesidad de cambiar una actitud tanto en él como en uno, ¿sí? No es qué ganancia tengo, qué me da a cambio, sino qué tienes que cambiar tú, qué tengo que cambiar yo.
y qué vamos a cambiar en nuestra forma de relacionarnos. Eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, de todas formas, en la vida no todo se negocia. Recordemos que somos representantes de la cultura, que estamos preparando a un niño para una sociedad que nos está haciendo unas demandas y unas exigencias y que no todo es negociable. ¿De acuerdo? Entonces, hay que recordar que para eso es que hay que preparar al niño, porque hay cosas que nos toca hacer aunque no nos guste y que nos implica un esfuerzo y que nos implica a veces hasta malestar porque no nos gusta, pero hay que hacerlas. A nadie le gusta pagar impuestos, pero hay que hacerlo. Entonces, eso es importantísimo. Diferenciar, en síntesis, diferenciar. Yo no te voy a dar nada a cambio, ni tú me vas a dar nada a cambio. Vamos a cambiar los comportamientos, vamos a impedir estos conflictos, vamos a aliviar tensiones, vamos a tener una relación más tranquila. ¿Sí? Es hacer énfasis en el cambio de él y en el cambio de uno. Pero eso requiere una actitud de mucha paciencia, serenidad y bastante persistencia. Hay ocasiones en las que también hay que poner un límite muy claro y ser muy firme. ¿De acuerdo? Es muy difícil combinar estas cosas, pero hay que hacerlo. Hay otra pregunta, por favor. Aló. 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 ¿Aló? Sí, 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 te escuchamos. Sí, gracias. Tengo una pregunta respecto al comportamiento, pues, rígido de los niños, porque en un momento se ha vuelto, en mi caso en específico, un problema respecto que ahora mi hijo hace pataletas. Le pongo la regla, le pongo la exigencia y hace pataletas. Antes no hacía pataletas, ahora hace pataletas. ¿Y cuándo hace pataletas? ¿Ante qué cosas hace pataletas? Hace pataletas cuando, por ejemplo, se ha vuelto una situación como constante respecto a cuando se le pone, no lo puedes hacer, tiene que ser así. Pero antes se le ponía la regla y no hacía pataletas, ahora hace pataletas y se le volvió constante hacer pataletas. No le gusta hacer pataletas, no las hace en la calle, ¿no? No las hace por fuera de la casa, pero en la casa hace pataletas. No le gusta que le como las instrucciones. Tú me dijiste que íbamos a hacer esto y ahora me cambias. Le digo, no, vamos a hacerlo, pero solo se puede el fin de semana porque entre semana tenemos que respetar los horarios. La mamá trabaja, el papá trabaja, el hijo estudia, solo el fin de semana podemos hacer eso que requiere. Listo. Bueno, hay que mirar por qué ese cambio, ¿no? Me imagino que estará entre los 7 y 8 años. ¿Qué edad tiene? Tiene 5 años. Tiene 5 años. Listo. Algún cambio debe estar ocurriendo, ¿sí? Algo debe estar. Pero bueno, cuando nosotros hemos hablado en la institución con los papitos en los TAS de autonomía sobre las pataletas, por lo general se dan porque quieren que les compren algo o porque quieren que les satisfagan un deseo y en ese momento no se puede. Entonces, siempre hay que anticipar las cosas, ¿no? Hay que anticipar las cosas y hay que decir, dejar como unas posibilidades muy claras, ¿no? Hoy vamos, pero hay que anticiparse. Vamos a ir al centro comercial, por ejemplo. Pero no te podemos comprar cosas porque solo vamos a comprar cosas de comida y las cosas que se necesitan en la casa. En otra ocasión, y cuando pueda, te voy a decir que vamos a ir a comprar algo para ti, pero en este momento no se puede. ¿Sí? Pero hay que anticiparse, no hay que esperar a que se dé el momento, porque ya en el momento es muy difícil. ¿Sí? Y siempre recordar, ¿no? Recuerda, ¿qué día es hoy? Miércoles. ¿Mañana tienes que ir a estudiar? Sí. ¿Es diferente a los días de fin de semana? Sí.
¿Por qué? Porque al siguiente día no hay que madrugar, porque en otra ocasión tal cosa. Entonces siempre hacerle las preguntas para que él recuerde qué día es hoy. Ya habíamos hablado de esto, recuerdas que habíamos hablado y hay que esperar a que él diga que habíamos hablado. ¿Sí? Has visto que a veces las cosas cambian. Yo te había prometido esto, te lo voy a cumplir y en este momento se presentó un inconveniente. Ahora, cuando uno le promete cosas a los niños en lo posible, hay que cumplirlas, que es diferente a satisfacer deseos permanentemente. ¿Listo? Bueno, pues yo la invitaría al PAM de autonomía, que se trabajarían como estas inquietudes, o si quiere enviar su caso específico, más detallado, al chat, por el correo del chat, y se le da respuesta en una forma más detallada. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Estamos ahorita en lo de una expresión de que es la desobediencia. Vamos a pasar al comportamiento desafiante. Sí, escucho. ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló? Estoy escuchando. ¿Aló? Se oye lejísimos. ¿Aló? 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 Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, ya te estoy escuchando. ¿Cómo ¿Me estás? escuchas? Sí, 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 claro que sí. Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, te escucho, te escucho. Ah, vale. Bueno, Gracias. Mira, mi pregunta surge de pronto de la primera que hizo la otra mamá y es, me preocupa un poco que hemos escuchado mucho hablar de las dos estructuras de pensamiento, de todas las bondades de la estructura flexible y de todas las cosas negativas, pero hay personas que son, por causas endógenas, tienen una estructura rígida, sí. rígida y van a ser así siempre. No hay un enfoque positivo dentro de lo que podamos hacer. Tiene que haber también un enfoque positivo por las personas que son rígidas y que siempre se van a comprar ciertos métodos o ciertos... Aló. Bueno, vamos a mirarlo. Nosotros tenemos estudiantes, mecanismos flexibles que les ayuden. Hay personas que siempre van a ser así, entonces pero fíjate que es correcto tildar como negativo. pero fíjate que no se está tildando de negativo, se está describiendo un fenómeno, ¿sí? Ahora, lo negativo en qué está, en el sufrimiento de esa persona y de las otras personas que conviven con él. No estamos hablando de cosas buenas o malas, ¿ya? Ahora, cuando uno dice hay personas que siempre van a ser así, yo no creo eso. Yo sí creo en el cambio, ¿sí? En la modificabilidad hay que partir del optimismo. Y ese cambio no se da de la noche a la mañana. Nosotros conocemos niños y hemos tenido niños acá totalmente rígidos, con unos rituales y con una literalidad y sufren mucho. Y estamos aprendiendo a manejarlos. Pero ya cuando hacen un pequeño cambio nos hemos demorado un año. Otro año hacen otro pequeño cambio y ellos mismos lo disfrutan cuando aprenden ya a manejar eso, esas dos pequeñas rigideces o esas dos ocasiones, ellos lo van aprendiendo. Lo que pasa es que lo hacen más lentamente. Entonces, vuelvo y aclaro. No se trata de aquí de lo bueno y lo malo, no. Estamos hablando de desarrollos adecuados a las exigencias sociales inadecuados. Inadecuados cuando es por formas de crianza, pues hay que cambiar las pautas de crianza. Cuando es por factores endógenos, ese es el trabajo del profesor Feuerstan, ¿sí? Desde 1950 y tanto que expuso Julián, esos comportamientos cuando son por causas endógenas, sí la persona aprende a manejarlos, pero en un tiempo de muy larga duración, pueden ser 5 años para hacer un pequeño cambio, otros 5 para hacer otro pequeño cambio, ¿listo? Se convierte en algo así como la persona que tiene diabetes
Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que maneja su dieta y maneja cuándo va a aplicar su insulina, ¿sí? Eso es lo que hay que enseñarles a ellos a manejar. No se trata de decir que es bueno o malo, no estamos calificando de bueno o malo o positivo o negativo, sino que en el grupo en donde está la persona se va a generar conflicto. Cuando es por causas endógenas, ¿qué es lo que se hace? Se prepara también al contexto. Es decir, hay un momento primero en el que el contexto tiene que conocer a esa persona. Eso lo hacemos mucho acá. En donde el contexto tiene que adaptarse a la persona y comprenderla. Y una vez la comprenda, no la va a rechazar, ni la va a excluir, ni nada de eso, empieza lentamente a ayudarle a hacer pequeños cambios. Ahí se procede de otra manera. Por eso se trabaja también con los grupos de los niños, con los profesores, y no solamente con el niño, y con la familia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es por factores endógenos, el primer paso es que el contexto, las personas que lo rodean, conozcan la situación y comprendan a la persona para que la ayuden a adaptarse, ¿de acuerdo? No se trata de decir bueno, malo, positivo, negativo, no. Se trata de comprender tanto las situaciones como las personas como los contextos. No sé si me hice entender, pero no es cierto que esas personas van a ser toda la vida así, salvo que no estén mediadas, pues claro, eso es lo que se llama una aceptación pasiva. Pero también hay una actitud que es activo modificante. Y esa actitud incluye los contextos, la adaptación del contexto a la persona y después en conjunto, persona y contexto le van ayudando a dar herramientas para manejar situaciones. No sé si hice claridad, pero de todas formas, muy amable por la pregunta, porque es conveniente mirar que la actitud nuestra de aceptación, pues también impacta, ¿no? Otra pregunta, por favor. Aló. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para mirar el segundo comportamiento, que es el comportamiento desafiante. Este aparece aproximadamente hacia los 8 años, más o menos. Es también está acompañado, es una desobediencia, digamos, no mediada, y que se deja avanzar. Este comportamiento es una desobediencia acompañada de hostilidad hacia la persona que le hace una petición o hacia, bien sea una figura de autoridad para él o un compañero. Se expresa como una desobediencia reiterativa, pero acompañada de ira, de resentimiento hacia los demás. Se expresa como una discusión permanente. Cualquier petición se convierte en una discusión con la figura de autoridad. Cualquier petición se convierte en culpabilizar a otros. Lentamente va perdiendo amigos por la cantidad de conflictos y de hostilidad que hay con ellos. Hay una tendencia a no expresar las emociones y a guardar lo negativo, las experiencias negativas más que las positivas, y eso se convierte en rencor. Hay una tendencia a hacer justicia por su propia mano, es decir, un comportamiento vengativo. Y hay una irritabilidad permanente. Cuando hablo de estas características que se empiecen a dar, hay que mirar el tiempo, la permanencia, la constancia, decir qué es y con quiénes. Cuando se va generalizando con todas las personas, con la familia, con los profesores, con los compañeros, y además es una permanencia en el tiempo, ¿sí? Es una constancia con todas las personas y una permanencia de 6 meses o más. Sencillamente doy estas como indicadores para, porque esto pues ya se sale un poco de la crianza, ¿no? Del aspecto de crianza. Puede haber causas biológicas, puede haber causas psicológicas, puede haber mal funcionamiento de
aspectos químicos del cerebro, por ejemplo. Entonces, ahí sí es importante detectarlo para darlo a conocer al psicólogo de la escuela, al psicólogo de la familia, y porque ya implicaría algo más permanente y habría algo más tanto social como psicológico, como quizás biológico, entonces necesitaría una mayor exploración. Por lo general, cuando esto pasa, se nos sale casi que por completo de las manos. Estos comportamientos se convierten ya en conflictos y en sufrimiento para la familia y para el niño. Entonces, cuando esto sucede por 6 meses o más, o sea, lo doy a conocer para que podamos identificarlo en cualquier persona, y lo mejor es saber que aquí ya tiene que ir a un especialista, a un psicólogo, ¿de acuerdo? A un profesional en el área. Ya se nos saldría un poquito de las manos y tendríamos que dejarnos orientar por ese profesional, ¿de acuerdo? Ese sería el segundo comportamiento, que se llamaría el comportamiento desafiante, ¿de acuerdo? Bueno, estos son ya otros dos comportamientos, que uno se llama el catastrofismo y el otro se llama el perfeccionismo, los ismos. El catastrofismo se da ya, empieza a surgir un poco hacia los 11 años, en la pubertad, en donde por todos estos cambios químicos y biológicos que hay en el organismo al iniciar la adolescencia, pues aumenta la sensibilidad de los chicos, aumenta la irritabilidad también, y sufren muchísimo. Entonces, este comportamiento consiste en que la persona detecta solo lo negativo, solo el error, y lo sobredimensiona, es decir, le da una importancia inusitada al error. Más o menos, por este error se va a acabar el mundo, esto es lo peor, esto todo el mundo se dio cuenta, etcétera, y se queda localizado en un error muy parcial y deja de ver las cosas positivas que rodean, que están alrededor de ese error. Entonces, eso es lo que se llamaría el catastrofismo. Si le llaman la atención por algo negativo, entonces se irrita, yo no sirvo para nada, yo siempre soy el peor, yo nunca hago nada bien, de mí no se espera nada bien, este es el fin, se arruinó mi vida. Esas expresiones, ya vuelvo a recordar, hay que mirar tiempos, ¿no? Si esto ocurre una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues ahí ya se ve una estructura mental rígida. Por lo general pueden a veces ocurrir estas cosas porque la persona está pasando por un mal momento, pero luego deja de ocurrir. Entonces uno tiene que mirar cuándo es estructural y cuándo es ocasional. ¿Ya? Entonces ahí es importante mirar si hubo cambios en el contexto, si fue que perdió un amigo, si fue que perdió una amistad, si fue, ¿sí? Y que eso lo está afectando en un corto tiempo, ¿sí? O sea que si es coyuntural. Pero cuando esto es permanente, en todas las ocasiones se va generalizando y va durando en el tiempo, va permaneciendo en el tiempo, ya se va volviendo estructural. Recuerden que estamos hablando de lo estructural. Entonces, este es otro de los ismos del catastrofismo, ¿sí? Que se observa y que nos genera dificultades en la relación con los hijos, con los estudiantes. Bueno, en el perfeccionismo se da más que todo en las personas que son muy buenas para algo, que se autoexigen mucho y que sufren porque uno lo observa muy fácilmente ante un ejercicio en clase o ante una evaluación. La pregunta dice, escriba 2 ejemplos sobre tal cosa. Y él dice, ¿puedo escribir 10? ¿Puedo escribir 8? Te está pidiendo más y más y más. El problema es que hay que educarlos en el es suficiente. Es decir, es suficiente con que hagas estas 2 o 3 cosas, porque yo lo que quería ver no es qué tanto tú puedes hacer, sino qué tanto comprendiste, ¿sí? Entonces aquí hay que mirar, hay que ubicarse más en que la persona aprenda a observar no tanto el resultado como el proceso, cómo lo está haciendo. Ya sé que tiene los pasos, ya sé que lo puedes hacer.
En algunas ocasiones a veces uno se puede equivocar en una parte, en otras no, pero ya veo que lo puedes hacer. En el perfeccionismo se observan cosas como, especialmente en las niñas, este se da más en las niñas. Los anteriores, la tendencia es que se dé más en los niños. En las niñas que son muy buenas estudiantes, o en niños que, aunque no sean, o sea, que por querer ser los mejores, cuando tienen un error, por ejemplo, no muestran las tareas, porque no les satisfizo la tarea, porque no les gustó. Prefieren decir que no hicieron las tareas a mostrar un error. Prefieren no mostrar la evaluación en casa y decir que se le perdió a aceptar que cometieron un error. ¿De acuerdo? Entonces, el error les genera una ansiedad enorme y un sufrimiento psicológico, porque al cometer un error se autodescalifican. No soy perfecto, no soy nada, soy un fracasado. Y no miran otros aspectos de su vida. Entonces, estos ya se van dando en los niños de conceptual y en los niños más grandes. Pero sigamos con las preguntas, por favor. ¿Aló? Perdón, no se escucha bien, se oye intermitente, va y viene el sonido. ¿Aló? ¿Aló? Mami. Hola, nene, ¿cómo está? Mami. ¿Aló? ¿Aló? Ustedes deben estar ahí guardados, quién sabe dónde las hecho. Bueno, la estamos escuchando. Porque ahora ¿Cuál es su pregunta, por favor? ¿Aló? 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 Está al aire. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Aló. Aló, sí señora, la escuchamos. Buenos días. Buenos Disculpen días. si me devuelvo un poco en la pregunta, pero tengo una inquietud con respecto al tema de las estructuras rígidas y tiene que ver con que si bien los padres tenemos que tener pues paciencia y usted ha sido clara en que debe ser un proceso reiterativo, mi pregunta es, digamos, ¿hasta qué punto uno pudiera digamos, mantener como esa reiteración y llega un momento en el que se da una instrucción, se pregunta si se aclaró y cuando ya definitivamente el niño no hace lo que se le ha pedido, ¿es necesario tomar alguna acción, se sigue renegociando indefinidamente o cómo podríamos los padres actuar en ese sentido? Ya, bueno, es buena su pregunta, gracias. Es importante que no solamente estén trabajando los papitos, sino que nos comuniquen para aquí también ayudar, es decir, para ponernos de acuerdo en esta estructura. Cuando uno está empezando a crear pues uno se desgasta también. Entonces, le parece que ya lleva mucho tiempo haciendo un cambio, le parece que ya lleva, gracias, le parece que ya lleva mucho tiempo haciendo un cambio y resulta que esto es relativo, pero es importante entonces que estemos trabajando en conjunto y en conexión con los contextos en los que está el niño, ¿sí? Para que nos pongamos de acuerdo en estrategias, ¿sí? Cuando tú dices o infinitamente negociar, pues uno recuerda cómo era esa crianza y le parecía realmente infinito. Pero también hay otras cosas y es que los niños van pasando por ciclos
y llega un momento en que de pronto esas cosas desaparecen porque se ha cambiado toda su estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué tan estructural es si es un problema de crianza, qué tan estructural es? ¿Lleva uno 6, 8 meses en esto, en lo mismo, no avanza? ¿Un año? ¿O son semanas, o es un mes, o son 2 meses? Eso es importantísimo mirar si es coyuntural, si es estructural. Cuando uno ve que ya hay mucha resistencia en el niño, entonces uno solicita una cita para que nos ayude un profesional, y en este caso pues pide una cita en psicología. Psicología nos va a dar nuevas estrategias, pero también le va a hablar a los pedagogos sobre cómo trabajar algunas estrategias, y los 3 contextos podríamos trabajar conjuntamente. Cuando el niño ve que los contextos estamos trabajando en lo mismo, pues va a entender que es que el mundo es así, que no es que es la mamá o el papá. Entonces, trabajar los 3 contextos unidos es muy importante para que el niño vea que es una exigencia general, que esto se le solicita a todos los niños, que hay que hacerlo porque la vida nos va a exigir esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces no hay que estar, digamos, no hay que desesperanzarse ni desesperarse, y buscar ayuda. Para eso están esos profesionales, ¿sí? Porque si no se va desgastando uno solito y le parece que nunca va a terminar. Entonces te invito a que mires y que solicites esa ayuda acá con psicología, acá con nosotros los docentes, y nos pongamos de acuerdo para unificar estrategias, si te parece. ¿Listo? Otra pregunta, por favor. Gracias. Aló. 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 Buenos días. Buenos días, sí señora. Hablando del fatalismo, que creo que era el término que estaban usando. Catastrofismo, sí, pero es igual, fatalismo o catastrofismo, sí. ¿Qué tanto puede estar afectando pues la situación, los medios de comunicación, las noticias, en donde pues nosotros como padres también a veces estamos viendo situaciones pues que como padres nos afectan o como sociedad nos afectan? ¿En qué edad es prudente dejar ver la realidad del mundo a los niños y cómo manejárselo pues para que eso no se vuelva tan intrínseco, porque se ha vuelto intrínseco para nosotros como papás del día a día, que cada día escuchamos más noticias, que pues muchos temas nos están afectando en estos momentos? ¿En qué edad es prudente dejarlos ver como para que no se empiece a afianzar dentro de su estructura personal ese tema y cómo manejarlo? Ya, bueno, interesante su pregunta porque nos hace pensar en 2 aspectos. Uno, en la desesperanza social, en la que podríamos estar a veces abocados los adultos en un contexto determinado como el nuestro. Y 2, el catastrofismo tiene que ver más con el niño cuando él cree que él no es capaz de hacer las cosas, cuando cree que él es lo peor, cuando cree que solo a él le llaman la atención, cuando cree que es muy difícil hacer lo que tiene que hacer. A eso nos referimos con el catastrofismo del niño en relación a sí mismo. ¿Listo? Pero es muy importante que tú también abordes el contexto social desesperanzador, ¿sí? Porque si nos toca, pues si las noticias son tan negativas, pues como para qué alimentarse de ellas, ¿no? Desafortunadamente, de las 1000 cosas diarias que puedan ocurrir que son positivas, pues no se convierten en noticia. Entonces, pero que nosotros sí las conocemos. ¿Qué tanto es tan positivo ver las noticias que son tan catastróficas? Pero pues acá nos referimos más a lo que el niño cree de él. Ante un mínimo fracaso, cuando no tuvo un logro, él considera que es que él es lo peor, que es que de él no se espera nada, que es que él ya no tiene salida, que sí, porque él se queda mirando ese error
o ese pequeño no logré algo, como el todo y como yo, este ya es el fin, no, de aquí no puedo salir, ¿sí? Si me hago entender en el catastrofismo en relación a sí mismo, que tanto él cree que él no puede, que es el fin, que es una catástrofe, que de él no se puede esperar, que peor cosa no puede hacer, ¿de acuerdo? Es como ese negativismo en relación a la propia expectativa de uno mismo, ¿de acuerdo? Ahora, en relación a la segunda parte de su pregunta, pues las noticias deben ser mediadas, ¿no? Es decir, 8, 9 años, los niños si se sientan con uno, pues irlas explicando. Si las noticias son muy nocivas, pues ¿para qué verlas? Si no nos van a dejar nada nuevo. Esa es una buena pregunta para los periodistas, ¿no? Bueno, pasemos a otra pregunta, por favor. Aló. Aló. Hola Berta, buenos días, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando, gracias. Buenos días. Mira, yo estoy viendo y escuchando todo lo que estás diciendo y bueno, mi hija presenta en algunas ocasiones esta estructura rígida. Sin embargo, me doy cuenta yo como madre que siempre tuve una crianza así, o sea, yo soy la que tiene como esta estructura rígida, entonces me pregunto ahora como, bueno, como padres que hemos tenido esa crianza, que venimos de colegios donde la estructura es rígida, donde nuestros padres fueron criados de esa manera, ¿cómo hacemos para cambiar nosotros, para no mostrarle esto? Si bien yo a mi hija no le exijo de esta manera y trato como de cambiar esa crianza que me dieron a mí para que ella no se convierta en eso y que sufra, como tú dices, porque sí se sufre bastante. Entonces digo yo, ella está viendo cómo me comporto yo. Por ejemplo, yo con mis clientes, o sea, veo que un cliente me escribe y yo soy muy perfeccionista, yo soy diseñadora, y es decir, si mi trabajo no queda impecable, yo me frustro, ¿sí? Si bien yo no le exijo así a mi hija, veo que ella pues obviamente me lee corporalmente, lee mis palabras, me lee completamente. ¿Cómo hago yo para, o sea, como para cambiar eso y que no se lo transmita yo a ella? Porque si bien yo no le exijo así como me exigieron, ella ve que soy así y no, como que no quisiera que ella sufra, porque si uno sufre, el afrontar el que te digan, lo estás haciendo mal, o sea, es catastrófico, como dices. Entonces, digo yo, ¿cómo los padres podemos cambiar esa educación rígida que ya nos dieron? Ya, bueno, excelente pregunta. Bueno, vamos a hacer una diferencia entre lo que nos exige ya la sociedad cuando somos adultos, ¿cierto? Y lo que es un niño en formación, ¿de acuerdo? La sociedad en calidad de adultos, pues obviamente que nos exige, si somos diseñadores, si estamos vendiendo un producto, pues nos está exigiendo un producto de calidad, ¿cierto? Pero es que ya somos adultos, ¿de acuerdo? Entonces, pues por supuesto, si el producto no está bien, pues nos lo van a devolver, ¿cierto? Digamos, es lo que se llamaría control de calidad. Pero esto ya es después de haber pasado por el sistema educativo primario, secundario, educación media, posgrados, mira todo lo que hubo de por medio antes de enfrentarse uno a la sociedad y entregar un producto ya perfecto. ¿Sí? Es muy diferente ese contexto del adulto al niño que está siendo criado como si fuera un adulto que está haciendo se le está haciendo un control de calidad. El niño como está apenas estructurando, entonces hay que hacer énfasis en los procesos, no en el producto o resultado. ¿Por qué en los procesos? Porque lo que hay que garantizar es en qué se está equivocando para ir corrigiendo y anticiparse, ¿sí? Para que haga las cosas bien. Entonces hay que mirar son los procesos en los niños, ¿de acuerdo? Hay que recordarle que el niño es un aprendiz, o sea, lo que llamamos un novato ante la vida. Es muy diferente tratar al niño como un adulto, que ya es un veterano en la vida,
que ha tenido experiencias diferentes, que ya es profesional, que ya está estructurado, que ya sabe cómo son las exigencias sociales muy densas, y exigirle a un novato, a un iniciante en la vida, a un aprendiz, lo mismo que se le exige a un profesional, a un veterano en la vida, ¿sí me hago entender? Porque es esa exigencia que se le hace o que de pronto te hicieron a ti, cuando eras aprendiz, cuando eras niña, cuando no eras veterana en la vida, pues te iba a desbordar y te iba a volver ansiosa y te iba a generar, justamente la ansiedad es que el peso que estoy recibiendo, yo no lo puedo soportar, es superior a mis fuerzas y entonces esto me empieza a generar angustia. Entonces es muy importante diferenciar cuando se es adulto, cuando se es veterano en la vida, cuando ya se es añejo, cuando se ha pasado por todos los procesos de aprendizaje y aún cuando uno es adulto y está en situación de aprendizaje de algo nuevo, aún la exigencia de que sea perfecto a veces es desbordante. Imagínense un niño que está apenas iniciándose en la vida, que apenas lleva 6, 7, 8 años de vida, exigirle como a un veterano, ¿ves? Se han hecho muchas investigaciones entre expertos y novatos. Entonces ahí es en donde está la equivocación. El niño es niño porque es un aprendiz y todo aprendiz va a cometer errores, pues porque justamente no es experto, porque está en proceso de aprendizaje. Por lo tanto, hay que hacerle ver que el error es parte del aprendizaje y hay que recordarle que cuando uno estaba aprendiendo siempre comete errores y que si no fuera por los errores, pues uno no los habría corregido y no habría aprendido bien. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo compararse uno con un profesional que tiene que entregar un producto de calidad, ya es veterano, a un niño que está en situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que si comete un error es porque es un aprendiz. Y entonces el error debe convertirse en fuente de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y no en algo terrible, catastrófico, sino es normal cuando uno está aprendiendo, es el error que más se comete. ¿Ya? Eso lo va superando uno con la práctica y no, digamos, sobredimensionarlo, ¿de acuerdo? Otra pregunta, por favor. ¿Aló? 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 Sí, lo estamos escuchando. ¿Aló? Estamos escuchando. Creo que a alguien se le dio la palabra. Bueno, voy a aprovechar mientras alguien pide la palabra para hacer una diferencia entre lo que es estructural, o sea, permanente a lo largo de la vida por más de 6 meses con todo el mundo, a que lo haga coyunturalmente, en un momento, en ocasiones, o por nerviosismo, o por cualquier situación que en ese momento lo puso nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, que lo haga de vez en cuando, eso no es estructural. A todos nos pasa cosas, a todos a veces consideramos que somos lo peor, pero si esto es toda la vida, pues eso es estructural. Pero si es porque está nervioso, porque se enfrentó a un cambio ante cosas difíciles, pero que fue pasajero, pues no es estructural, ¿de acuerdo? Porque pues no somos perfectos. Entonces hay que mirar es que sea estructural, 6 meses o más y con prácticamente todas las personas que lo rodean en distintos contextos. Eso es lo que sería. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, buenos días. Berta, tengo una pregunta. Sí. Quiero saber si los rasgos de personalidad, por ejemplo, como la timidez, están asociados a una estructura mental rígida. Y si esto es así, ¿qué tipo de estructura mental estaría subyacente o asociada a este rasgo? Ya, sí. Fíjate que siempre nos referimos más como hacia lo activo, ¿no? Hacia la agresividad, hacia la desobediencia, a lo que es observable, pero dejamos de lado lo pasivo.
lo que no se ve, ¿sí? Entonces, como no se ve, a veces tendemos a no verlo, a invisibilizar y a ver que no hay problema. La timidez en general, bueno, los neurólogos dicen que la timidez excesiva puede tener orígenes endógenos, pero también exógenos, pero en la mayor cantidad de veces es la combinación de los dos, es decir, tanto medioambientales como orgánicos. Nosotros tenemos dos amígdalas en el cerebro que están detrás de los ojos. Las amígdalas son la memoria emocional. Ahí guardamos nuestras emociones, nuestros recuerdos, emociones agradables, desagradables, tristes, dolorosas. Cuando la amígdala es muy, muy grande en la persona, se expresa como una excesiva hipersensibilidad, lo que lo hace muy tímido. ¿Qué es tímido? Tímido es un poco temeroso para relacionarse con el medio porque todo lo siente con mayor intensidad que los demás. Entonces, como que las cosas del medio pueden ser amenazantes. Evidentemente, se puede convertir en algo estructural cuando el medio lo acepta y lo deja pasar así y no le ayuda a manejar esta timidez, no le ayuda a aproximarse acompañado, en medio de alguien seguro, a situaciones que le generan miedo, muy acompañado. Entonces sí se puede convertir en algo estructural, ¿de acuerdo? Pero por lo general tiene factores orgánicos y factores socioafectivos y culturales. Cuando uno empieza a superar esto, primero acompañado, después con unas instrucciones, después uno se da autoinstrucciones, etcétera, hasta que lo puede hacer y empieza a tener experiencias de éxito de que no le pasó nada, a través del juego, por ejemplo. Yo, por ejemplo, ¿qué hago con los niños que son muy, muy tímidos, miedosos? Sufren mucho cuando les va muy bien, cuando las evaluaciones son escritas y de pregunta cerrada. Pero sufren mucho cuando tienen que hacer una exposición, porque son muy tímidos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues jugamos. Jugamos a que yo soy un periodista, otros compañeros manejan el micrófono, otros ponen luces, ponemos un público y le ayudamos a hacer la exposición como si lo estuviéramos entrevistando. Esto para él es una ayuda. Y entonces él ve que es un juego y que todos nos reímos y que va perdiendo el miedo y le hacemos unas exposiciones muy corticas que no pasen de los 3 minutos, que 3 minutos exponiendo es mucho tiempo, se pueden trabajar muchas ideas, pero para una persona tímida eso es como 1 hora. Y lentamente uno le va haciendo juegos de roles, le va aumentando a 5 minutos, otro día va a exponer 6 minutos, pero uno empieza a jugar al periodista, al expositor, etcétera, y se va venciendo la timidez, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Aló, aquí escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días, sí. Mi pregunta va orientada hacia cómo hacer para reprogramar en un niño que se le ha hecho alguna crítica, que para ellos, digamos que se las ha hecho una persona muy importante y la toman como cierta, veraz y, mejor dicho, no hay nada que la cambie. Por ejemplo, a uno de mis niños le dijeron en algún momento, tú no eres creativo. Entonces, cualquier cosa que tuviera que hacer, él me decía, no, pero es que yo no soy creativo, yo no puedo. Me dijeron que yo no era creativo, entonces ni que lo intentaba. O a mi otro hijo que también una profesora le dijo, tú eres muy lento para comer. Entonces cuando yo le digo, sí, él se demora un poquito comiendo, pero es que le gusta hablar mucho. Mientras está comiendo, habla y habla, entonces se demora. Y él me dice, yo le digo, bueno, pero come más rápido. No, es que yo soy lento, entonces yo no puedo comer más rápido. Entonces, digamos que ya se les mete eso en su cabeza. ¿Cómo hacer para modificar eso? Aunque son cosas muy pequeñas, yo sentí que con ellos me he demorado mucho para volverlos a hacer entender que así no es. O sea, que ellos tienen que volver a intentar las cosas y a darse cuenta que lo que les dicen no es la última palabra. Sí. Bueno, primero pues hay que hacerle entender al niño
Que los adultos nos equivocamos a veces cuando decimos cosas, que nadie tiene la última palabra, que se equivocan los niños y nos equivocamos los adultos. Eso es lo primero. Lo segundo, pues hay que alentarlo a que yo alguna vez no, casi siempre me siento con los niños de exploratorio a almorzar con ellos porque pues ellos son fascinantes. Tienen un mundo que yo no sé por qué desaparece, que es lo más fascinante que hay y que después se pierde. Entonces como que uno quiere atraparlo y hablar con ellos es delicioso. Y evidentemente les gusta conversar mucho y la comida se va haciendo más lenta. Entonces, cuando hablo con ellos, alguna vez les dije, bueno, pero ¿por qué no pidieron carne? Y había como 4 niñas y todas hicieron así. Y claro, estaban mudando de dientes, ¿no? Entonces, obviamente, pues a mí me dio risa, le dije, no, tienen toda la razón, la carne tendría que ser molida, ¿cierto? Y entonces hay que, a veces nosotros como adultos en el afán de que las cosas se hagan rápido, nos equivocamos al expresarle cosas a los niños. Hay que hacerle entender a los niños eso. Y hay que hacerle entender que ellos también en su organismo, su sistema digestivo va madurando también y que al principio se demoran en comer, pero que después van, en la medida en que van completando la dentición, van masticando mejor, van comiendo más rápido, pero que en la medida en que van madurando todos esos jugos gástricos y todo, pueden comer cosas de otros sabores. Hay que explicarle que la lengua, los sabores que están en la lengua, ellos van madurando también y que al principio a uno le gusta más lo dulce que está en la punta de la lengua, que lo salado y que esto lentamente, que el organismo va preparándose también para todos los sabores lentamente, ¿sí? A propósito, esto hay que decírselo también a algunos compañeros o decírnoslo a nosotros mismos, ¿no? De que en el acto de alimentarse hay muchas implicaciones para que el niño entienda que son procesos y que uno va cambiando porque el organismo se va preparando, así como cambia de dientes, así también se van madurando las papilas gustativas y lo que a uno no le gustaba a los 5 años le empieza a gustar a los 8 y lo que no le gustaba a los 8 le empieza a gustar a los 11 y cuando es adulto le gustan las cosas que uno jamás se habría comido de niño porque ya están maduras todas sus papilas gustativas y su sistema digestivo. Entonces, pues hay que decirle que nos equivocamos y que eso, eso pasa y que en la medida que vamos creciendo vamos comiendo un poquito más rápido y degustando mejor la comida, pero que no es que uno sea lento toda la vida, ni porque una persona se lo diga, sino que todo es dinámico, ¿de acuerdo? Entonces uno le hace una charlita y ellos van entendiendo. Otra pregunta, por favor. En relación a la creatividad, pues no hay nadie más creativo que los niños. La creatividad siempre está presente, siempre, de niño a adulto. Lo que pasa es que no siempre está activa, que es diferente. La podemos tener pasiva. Y hay momentos en la vida en las que se activa más. En la pregunta anterior, la creatividad, por ejemplo, reaparece después de los 50 años. La creatividad aparecen artistas a los 50, 60 años, cuando ya se pensionan y ya se pueden dedicar a lo que quieren, aparece. Entonces hay que decirle a los niños que siempre está presente la creatividad, sino que a veces la guardamos por hacer otras actividades y otras veces la hacemos activa. Entonces no hay esas cosas permanentes de que tú nunca, ¿de acuerdo? ¿Hay alguien ahí? Una pregunta, por favor. Aló, ¿estamos oyendo? Sí, escuchamos. Ella lo que es que toca hablarle y toca explicar es que los humanos se equivocan en sus... Aló. Dejé de escuchar. Aló. Sí, sí. Sí, no, estábamos aquí hablando con mi esposo acerca de Ah, chévere. respuesta. Chévere que se dé el diálogo. Muy, muy chévere. Cuéntame. Sino que queríamos aclarar, tú dices, bueno, de pronto si el niño si es un tiempo, entonces hay que hablarle mucho para que cambie, digamos, ese comportamiento
debe parecer creativo. Y cuando le dijeron, cuando llegó alguien muy importante para él, y es alguien, yo creo que le gusta Mediadores. sí, le tiene unas cosas muy cercanas. Perdona, es que no se entiende mucho. Sé que están hablando de la creatividad, ¿sí? Pero se aleja y se acerca la voz, entonces no se pierde un poco. A ver si te ubicas bien en el micrófono para poderte escuchar mejor, por favor. Ahí me escucho. Ahora sí Ok. está. Sí, gracias. Eso. Decía que, pues, cuando digamos que el niño, es que siento que tú estás asumiendo, sí, el niño de pronto no es creativo, pero no, el niño sí es creativo, el niño le gustaba dibujar mucho, hacía muchas cosas, pero en algún momento alguien le dijo, no, es que tú no eres creativo, eso que te hiciste no es creativo, entonces él ya como que se bloqueó. Y entiendo que lo que tú dices es hay que hablarle, hay que decirle que no crea pues todo eso, que él sí es creativo, que lo vuelva a intentar. Pero digamos que esos factores, digamos que esas cosas que ocurren, pues uno como padre no tiene digamos, no puede estar en todo momento ahí para evitar que ocurran, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que no decirles, no, si tú no eres creativo ahorita, pero pues puede ser más adelante? No, sino que evitar que los niños se bloqueen ante eso, porque para él fue la última palabra, fue la razón suprema de que le dijeron, no, tú no eres creativo, y ya ni lo intentaba, o sea, tienes que hacer un dibujo, no, es que yo no soy creativo, yo no puedo. Entonces es más como eso, no es, pienso yo que no es decirle, no, yo te entendí, pero es que fíjate que tú y tu esposo son personas significativas para él, ¿ya? Mira, uno no puede evitar nada en la vida, porque se necesitaría controlar los comentarios ahora de un profesor o profesora, mañana de un compañero, pasado mañana de un vecino, de alguien que está en la calle. Uno no puede evitar que alguien le diga a uno que es o que no es, o que lo ve así o que no lo ve, o cómo hace uno para evitarlo. No lo puede evitar, ¿cierto? Pero sí puede prepararlo a él para darle seguridad de que lo que las personas dicen acerca de uno no es lo que lo define a uno. Que uno puede ser muy creativo y el profesor puede tener otra idea de creatividad. Que uno puede ser de determinada forma y el vecino no está de acuerdo con eso. Que uno está haciendo esto y el otro. Pero entonces tú tienes, a lo que hago referencia es que tú tienes que darle la seguridad de que todas las personas pueden pensar y de hecho piensan cosas de uno y uno no sabe qué piensan. Otras se lo dicen, pero eso no quiere decir que yo sea lo que el otro me está diciendo. Entonces a él hay que darle herramientas, ¿sí? Para que él crea en lo que él es, en lo que él hace y para que se dé cuenta que uno no es lo que le dicen, aunque la persona sea muy significativa, ¿sí me hago entender? Entonces, como tú eres una persona significativa para él, pues tienes que darle herramientas de seguridad, ¿sí? De que él se sienta seguro. Lo más importante no es lo que te dicen, lo más importante son tus lindos dibujos que haces. Lo más importante es cómo combinar los colores. Lo más importante es la imaginación que tienes. Lo más importante es, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que darle esa herramienta para que él no ponga la seguridad y dependa de la aprobación de lo que está afuera, sino de la seguridad de lo que él es y tiene dentro de sí. A eso me refería con hacer ese tipo de charlas para darle seguridad, porque siempre va a escuchar comentarios acerca de lo que hace, no hace. Y alguno dice que está bien, el otro le dice que está mal, el otro le dice que es terrible. Sí, pero lo más importante es lo que uno tiene, ¿sí? Y poder saber que eso es creativo. Ahora, ¿quién más que la mamá y el papá para que uno se convenza de lo que uno es? ¿No te parece? Entonces ahí es que darle las herramientas porque no podemos controlar a los demás en lo que nos van a decir. ¿Y por qué? Siempre nos vamos a equivocar todos, nosotros como papás también, ¿sí? Entonces hay que darle las herramientas de seguridad en él, que él esté seguro de lo que hace, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que le gusta, de lo que le satisface. Eso es muy importante, porque entonces empieza uno a decir,
las atribuciones están afuera. Este es el culpable, este es el culpable. No, no, está muy bien, tú estás bien, tú estás bien. No todo lo que tú eres lo pueden ver los demás. Lo más importante es que lo veas tú. Mira, saca todos tus dibujos. Mira lo lindos que están. Mira este. Y nos vamos a afianzarle y a hacerlo sentir seguro de lo que él es, siente, y lo que le gusta y lo que le satisface, ¿no te parece? ¿Aló? Otra pregunta, por favor. Ya nos quedan 2 minuticos. Vamos a poner las diapositivas, las vamos a ampliar un poco, las vamos a poner en la página. A ver, sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Estamos escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Por favor, verifique su micrófono cerca de su boca para escuchar. ¿Aló? Sí. ¿Aló? 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 Berta. Bueno. Sí, sí, te escucho. A ver. Berta, buenos días. Buenos días. Yo te quisiera preguntar cómo podemos trabajar nosotros como padres la flexibilidad. ¿Sí? ¿Qué herramientas podemos desarrollar en el día a día para nosotros al transformar nuestra estructura más flexible? ¿Cómo podemos permear a nuestros hijos? Ya. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una bueno. Bueno, lo primero es saber que el mundo es cambiante. El mundo político, el mundo social, económico, el mundo familiar, que las cosas siempre están en cambio, ¿de acuerdo? Que la vida es amar, pero que a veces se acaba el amor y que también hay desamor. Que a veces nos va muy bien y que en otras ocasiones no vamos a lograr las cosas. Que hay momentos de alegría y que hay tonalidades en los estados de ánimo. Que hay cosas externas que no sabemos cuáles van a ser, que nos van a perturbar, ¿cierto? Entonces, eso es lo más difícil porque uno se le va toda la vida tratando de entender que el mundo es cambiante y que uno no puede controlar eso para conservar su tranquilidad, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo a sabiendas de que no sabemos qué más cosas nos van a pasar? No sabemos qué más cambios va a hacer el mundo y nos van a afectar o positiva o negativamente de alguna manera. ¿Cómo hacer para no perder la tranquilidad? ¿Cómo hacer para no desajustarnos? ¿Cómo hacer para no derrochar la energía en eso? Esa es la pregunta, ¿sí? En últimas, las personas flexibles lo que hacen es aceptar la vida. Entender que así como la naturaleza tiene estaciones, que hay días soleados, que hay días con lluvia, que hay viento, que la lluvia puede hacer crecer los ríos, que, bueno, miles de cosas. Así es la vida afectiva y así es la vida económica y así es la vida política y así es la vida familiar. Y entonces, ¿qué tan estables y tan flexibles somos como para que esos cambios no nos partan, no nos pueden doblegar pero recuperar la forma, ¿sí? Pero que no nos rompan, que no nos desestructuren, que no nos desestabilicen, que no nos generen más sufrimiento del que posiblemente somos capaces de, valga la redundancia, sufrir, soportar, que no nos desbordemos, que tampoco derrochemos cuando estamos en los mejores momentos de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que esas conversaciones y ese pensar y pensar que la
la vida social, afectiva, política, académica, familiar, personal, está en constante cambio y que también sufrimos unas estaciones en la vida, pues que tenemos que estar preparados para lo bueno, lo óptimo, lo mejor, lo desagradable y lo peor. Y pues que tenemos que tener siempre un plan A, un plan B, un plan C, y que tenemos que aceptar que a veces no hacemos las cosas bien y nos equivocamos, pero que ese no es el fin. Y aceptar que, pues, que no somos perfectos. Entonces yo creo que hay que reflexionar mucho sobre eso, ¿no? Cada que nos pase algo, pues saber que no lo podemos evitar, no lo podemos controlar. No podemos controlar cuándo va a haber un terremoto, no podemos controlar cuándo va. Cualquier cosa puede pasar en la vida. Yo creo que ese sentido de vida y ese conversar con los hijos sobre eso, con la familia, pues nos va generando como la necesidad de ser flexibles. Yo creo que con esto, sin perder la esperanza, ¿no? Con esto daríamos ya casi por terminada esta exposición. Pero, por ejemplo, si alguien se equivoca, pues no poniéndole tanta fuerza en la equivocación, pensar en las equivocaciones de uno. Si alguien sufre, pues pensar cuando uno sufrió en algo parecido, como que le hubiera gustado. Si, bueno, qué sé yo, como mirar que a uno le pasa y uno es susceptible de que le pasen las mismas cosas que le pasan a todo el mundo, que nos pasan las mismas cosas y cómo nos gustaría haber sido comprendidos, ¿sí? O haber sido disculpados, por ejemplo. Yo creo que ese es el gran sentido de la vida, ¿no? Aprender a ser flexibles para sufrir menos y hacer sufrir menos a otros. Y yo creo que ese intento, aunque tengamos los años de Matusalén, si lo seguimos haciendo, pues lo vamos logrando poquito a poquito y uno se va dando cuenta porque va sufriendo menos y haciendo sufrir menos a otros. Esa es la invitación de la modificabilidad. No es solo para los niños, para la sociedad también. Bueno, quiero realmente ya ir cerrando. Ya se va dando por terminada esta sesión y entonces pues decirles que esta presentación va a quedar en la página, que vamos a tratar de dar respuesta en otras diapositivas a las preguntas que se hicieron, invitarlos a que nos comenten en reuniones las particularidades de las problemáticas que ustedes ven en sus niños o que nos cuesta a veces poder darle manejo, y que recurramos también a profesionales de la institución como las psicólogas y que coordinemos esos apoyos y esas modificaciones que podemos ir haciendo en nuestros contextos para darles mejores herramientas a estas generaciones nacientes y que puedan, sin partirse, sin romperse, enfrentar la vida social y proponer nuevas soluciones. Bueno, yo ya me voy despidiendo, dándoles las gracias por su asistencia, por su participación. Entonces, muy amables a todos y a todas. El correo sigue abierto, el chat sigue abierto, aquí imprimiremos las preguntas que quedaron hechas y trataremos de darle respuesta por escrito para aprovechar el periódico de la Asociación de Padres de Familia, de la Asociación de los Padres, del Consejo de Padres, que felicitarlos por la iniciativa del periódico. También es un medio a través del cual podemos ponernos de acuerdo para idear estrategias para optimizar la calidad de vida de todas las familias y de nuestros niños. Entonces, también vamos a hacer uso de Dédalo para dar a conocer algunas estrategias
y que ustedes también den a conocer como las inquietudes que tienen en calidad de padres sobre el proceso de formación y de mejoramiento de la calidad de vida de nuestros niños. Muy amables y muy agradecidos por su capacidad de escucha. Hasta una próxima. Hasta luego.